Muy bien, comenzamos. Invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter en el programa La Noche sobre la pregunta que hacemos hoy en todas las cuentas de redes sociales de nuestro equipo periodístico. ¿Por qué durante la cumbre CELAC solo el presidente de Chile accedió a reunirse con la disidencia cubana y sus homólogos no lo hicieron? Esa es la pregunta que hacemos en nuestras redes sociales. Los invitamos a que respondan. Sus opiniones las tendremos en cuenta a lo largo de este programa de opinión, de este programa La Noche. Saludo al panel de analistas que tenemos en el día de hoy en Miami, Florida. Saludo a Ramón Saúl Sánchez, él es presidente del movimiento Democracia en Cuba. También ha hecho parte pues, de la disidencia cubana en esta parte de los Estados Unidos. En Santiago de Chile nos acompaña Sergio Bitar. Él es presidente de la Fundación por la Democracia, investigador del Diálogo Interamericano de Washington. Allí dirige el proyecto de tendencias globales de largo plazo. Ha sido ministro de Estado y también fue senador en Chile. Y también saludo hasta ahora en Nueva York a Javier Elach, él es director jurídico de la organización Human Rights Foundation. Ellos son nuestros analistas en el día de hoy para hablar del significado que tiene esta visita que ha hecho Sebastián Piñera, el único mandatario de la CELAC que accedió a reunirse con la oposición. A todos nuestros invitados los saludo hasta ahora. Quiero comenzar con Ramón Saúl Sánchez en Miami, Florida, preguntándole exactamente ¿por qué cree usted que el presidente Sebastián Piñera accedió a reunirse con la oposición y no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron el resto de mandatarios, teniendo en cuenta que la CELAC dentro de sus estatutos busca fomentar la democracia y precisamente esos grupos de disidencia son quienes fomentan la participación política, exigen el respeto de las libertades en Cuba? ¿Por qué se dio esta situación? Bueno, un saludo ante todo, Jefferson, y a todos los televidentes de todo el continente americano, norte y suramericano y centroamericano. Gracias por esta oportunidad. Ante todo, yo saludo como ciudadano de conciencia, hijo de un pueblo que por medio siglo ha mantenido desgraciadamente el sufrimiento de una dictadura, al gesto que tenga cualquier persona en solidaridad con las voces que están reclamando cambios pacíficos hacia la democracia y, por supuesto, entiendo un gesto valiente el de Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera del hermano pueblo de Chile, haberse reunido con Berta Soler, la dama de blanco, y también el gobierno de Costa Rica haberse, en ese momento, una misión diplomática, reunido con Elizardo Sánchez Santa Cruz, dirigente de la más conocida organización defensora de derechos humanos dentro de Cuba. Lo que entiendo totalmente una hipocresía es que en los acápites de la Constitución y además del documento final de 83 puntos con 16 páginas que emitió la CELAC, se trata en la cuestión de los derechos humanos, se habla de la cuestión de los derechos humanos, etcétera, del respeto constantemente, del diálogo constantemente, y a la hora de hacer realidad esto, los presidentes parecen solamente interesados en complacer al dictador cubano y no en ninguna manera de interesarse de los derechos del pueblo de Cuba. Ignoran que el soberano no es la dictadura, el soberano es el pueblo de Cuba. Y desgraciadamente, mientras caminaban en Cuba, pisoteaban los derechos de los opositores cubanos, porque decenas, hasta probablemente 250 opositores cubanos fueron detenidos y desaparecidos del ojo público para que no pudieran llegarle a los medios de televisión, a los medios de prensa en general que estaban de visita en Cuba, y mucho menos acercársele a las embajadas o a los mandatarios que estaban de visita en Cuba. Y la otra cuestión que me dio mucha pena, me dio vergüenza ajena, es escuchar al secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza, decir que no quería reunirse con los opositores porque no quería incomodar al régimen de Cuba. Me parece que eso es vergonzoso, que comenzando así la cumbre del CELAC va a ser más de lo mismo, y la esperanza que teníamos nosotros, que creo que es la divisa principal que necesita la América Latina para reconstituirse, la estamos perdiendo en nuestros dirigentes. Permítame, voy a Chile con el señor Sergio Bitar. Él fue ex senador, fue ex ministro de Estado en diferentes gobiernos. Señor Sergio, la pregunta puntual, usted que está desde Santiago de Chile, ¿cómo puede explicar que el presidente Sebastián Piñera
realmente pues haya accedido a reunirse con la oposición política. Un hecho que pues para todos sería completamente normal, sería de sentido común, teniendo en cuenta que pues esos mandatarios que asistieron a la CELAC estaban hablando de democracia, estaban hablando de libertades y pues era evidente que pues tenían que también recibir o aceptar esa invitación de la oposición. El presidente de su país fue el único de 29 mandatarios que aceptó esa invitación. ¿Por qué el presidente Sebastián Piñera la aceptó? Gracias, Jefferson, por la invitación a hablar y a los televidentes de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. En una democracia o un gobernante democrático es normal de que hable con unos y otros. Y por lo tanto, para los chilenos, que el presidente Piñera haya hablado con la oposición cubana nos parece normal para un demócrata. Ahora, no quiero con ello minusvalorar ni voy a hacer ninguna declaración que cuestione la impronta democrática, el origen democrático y la voluntad democrática de los demás mandatarios, porque esta reunión también tiene un sentido que va más allá del que estamos discutiendo. Es una reunión que ha ocurrido en Santiago primero y se está moviendo entre distintos países y que pretende la unidad y la identidad de Latinoamérica frente a los temas mundiales, a los temas globales, y en ese sentido es una institución importante que hay que reforzar. Y en ese plano también creo que dejar fuera a Cuba no es bueno para ni el proceso futuro democrático que esperamos que se acelere en Cuba, ni para América Latina. Señor Villar, bueno, usted plantea que no puede aislarse a Cuba porque de esa forma no se van a dar esas transformaciones democráticas. Pero ¿hasta dónde integrarla? ¿Hasta dónde que los mandatarios vayan a la isla? ¿Hasta dónde que elijan al líder de un régimen que lleva 55 años en el poder no es legitimar una dictadura? Esta es una discusión muy fuerte, pasa con todos los países que van a entrar a una transición democrática. La experiencia, en el caso de otros países, y si tomamos a Cuba como un país que debe transitar a la democracia, que no es una democracia, que es mi punto de vista, es por lo tanto importante ver de qué manera tú empujas, creas condiciones e induces. La evaluación internacional muestra que cuando los países son aislados, son bloqueados, no tienen diálogo, las posibilidades de influir son menores y por lo tanto dan más pie para que se preserve un régimen autoritario. De manera que creo que la visita de presidentes habría preferido que todos, si no ellos, agentes de sus propias delegaciones, hablara con la oposición. Pero la presencia, la manifestación fuerte en materia de democracia y derechos humanos, la apertura a través de las reformas económicas, una mayor liberalización política, tiene que venir en Cuba y en mi perspectiva, modesta perspectiva, es mejor ir integrando y por la vía de la interacción, influir para cambiar que aislar. Permítame, voy a Nueva York con Javier Elash, él es representante, director jurídico de la organización Human Rights Foundation. Señor Javier, la pregunta que le estamos planteando a nuestros panelistas, hablamos de una integración de Cuba en el sistema americano, específicamente la aceptación que le han dado los mandatarios de la CELAC, no solamente pues hace un año al haber elegido al mandatario Raúl Castro como presidente de la CELAC, sino también al asistir a esta cumbre de la CELAC y no haberse reunido con los opositores políticos cubanos. ¿Por qué cree que el presidente Sebastián Piñera sí lo hizo y por qué cree usted que los demás mandatarios no cumplieron, digamos, con esa cita, con esa petición que hicieron los opositores políticos en Cuba? Mire, le respondo a las dos cuestiones. Número uno, muy positivo que el presidente Piñera se haya reunido con la oposición. Como dijo quien me antecedió, esa es una actitud normal en los países decentes, libres y democráticos del mundo, Europa Occidental, los países democráticos en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Es la manera en que procede una democracia. Cuando viaja cuando está en un viaje al exterior, en una sociedad cerrada, se reúne también con las personas opositoras, con las personas que no tienen un espacio en la sociedad civil de esos países. Eso es muy positivo. Sin embargo, hay que anotar que el presidente Piñera, en mi entendimiento, es la primera vez que está teniendo un gesto de esta naturaleza en favor de un pueblo cuyo gobierno está privando de sus libertades básicas
en todos los años en los que estuvo en el poder, es decir, esperó que su partido sea sacado ya del poder en Chile y que venga una coalición opositora y ya no tenga en realidad ninguna importancia política se reúne o con quién se reúna o no, pero ese momento para recién hacer un gesto que se le hubiera deseado a la democracia chilena, que tiene una experiencia tan grave con la dictadura de Pinochet, se hubiera esperado que ese gesto sea mucho más claro y sea en la OEA y sea todos los días y sea firme. No lo hubo durante los años de la administración del presidente Piñera y eso fue una decepción, esa fue una decepción muy grande. Eso en cuanto al presidente Piñera. En cuanto al entorno global, a mí no me parece que la posición de los presidentes latinoamericanos es coherente. Como dijo la persona que me antecedió, si el propósito fuera, ok, no nos importa la democracia, no nos importan los derechos humanos en este momento, nos importa no molestar mucho al dictador para ayudarlo a que transite hacia la democracia. Si esa fuera la verdadera voluntad de los jefes de Estado, entonces no estarían enojados con Estados Unidos y con la OEA por la actitud que tuvo en los años 70 en relación a las dictaduras del Cono Sur, como la de Pinochet, como la de Videla, como la de Stroessner. Si usted escucha lo que dicen quienes lideran este grupo, que son el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, el presidente de Bolivia, el presidente de Ecuador, el presidente de los países del ALBA, ellos, toda su rabia contra Estados Unidos y contra la OEA es porque no dijo nada en relación a las dictaduras del Cono Sur. Entonces, están siendo incoherentes. Ellos se están alejando de Estados Unidos porque dicen que Estados Unidos ayudó a las dictaduras del Cono Sur y sin embargo están yendo a darle su aprecio, su admiración y a expresarle todo tipo de apoyo al dictador comunista que tiene 55 años de poder. Es una barbaridad. América Latina no ha sido así, que se entienda muy bien, durante toda la Guerra Fría. Han habido personas de mucha integridad moral como el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que fue capaz de denunciar a la dictadura de derecha de Rafael Trujillo y también a la izquierda con consistencia. Permítame un momento que en este momento tenemos una comunicación con los protagonistas de la noticia. Voy a conectar en La Habana, Cuba, con Berta Soler. Ella es representante de las Damas de Blanco y fue la mujer que se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Este punto que es objeto hoy de debate en América Latina porque fue el único presidente que pues aceptó reunirse con la oposición. Señora Berta Soler, bienvenida al programa La Noche. Y quiero comenzar preguntándole cómo se dio este encuentro entre usted y el presidente chileno, un encuentro que ustedes estaban buscando. Sí, buenas noches, Jefferson, buenas noches para América Latina, para el Caribe y Estados Unidos. Bueno, realmente tuvimos la oportunidad de las Damas de Blanco de poder tener un encuentro con el presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile, y para nosotros es muy importante puesto que fue el único gobernante, el único gobierno que pudo reunirse o aceptó reunirse con la oposición interna en Cuba, en este caso con las Damas de Blanco. Hasta ahora vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes a través de Twitter a la pregunta que hacemos el día de hoy. ¿Por qué durante la cumbre CELAC solo el presidente de Chile accedió a reunirse con la disidencia cubana y sus homólogos no lo hicieron? Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros tuiteros. Hasta ahora Mervin nos dice que Piñera se reúne con la disidencia sin problemas porque él está de salida. Jorge nos dice hasta ahora porque todos los otros mandatarios quieren estar bien con lo que queda de la chequera venezolana. Y Edier Zapata nos dice porque los otros obedecen a los Castro. Son algunas de las opiniones de nuestros televidentes a través de Twitter hasta ahora en el programa La Noche. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresaremos vamos a estar analizando con nuestros panelistas ¿a qué le temen los mandatarios de América Latina? ¿Qué tienen los hermanos Castro no solo para haber aglutinado cerca de 29 mandatarios en la cumbre CELAC, sino también para haber impedido que la mayoría de ellos no se hubiese reunido con representantes de la oposición? Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.